Amada iglesia, muy buenos días. Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, por favor, tenga la bondad y le regala una hermosa sonrisa a la persona que está a su lado, pero sonrisa bien. No seamos tacaños con la sonrisa, sí, de verdad. Mírenlo a los ojos. Una de las cosas que más nos cuesta a nosotros como cristianos es mirarnos a los ojos y regalar una linda sonrisa. Muy bien, hermanos. Vamos a estudiar esta mañana un tema supremamente importante que tiene que ver, como lo dijo el hermano Israel, sobre la formación espiritual de los hijos. Un tema muy importante debido a que es un tema que tiene que ver con los jóvenes, tiene que ver con los adolescentes que estamos esta mañana acá, tiene que ver con las personas que ya somos padres, independiente si es padre de un hijo muy pequeño, de la primera infancia o de la segunda infancia, si es hijo de un adolescente, si es hijo de un joven, pero también para los que somos, bueno, todavía no soy abuelo, para los que somos abuelos o abuelas. Es decir, que es un tema que nos va a tocar a todos y yo espero que de lo que derivemos de este consejo podamos aplicarlo sobre todo. El tema de esta mañana es muy aplicativo, es para tenerlo en cuenta y sobre todo para ponerlo en práctica en nuestras propias vidas. Señor, queremos darte muchísimas gracias en esta mañana. Hemos pasado un delicioso tiempo, Señor, adorándote, dándote la honra, la gloria, disfrutando, Señor, de la lectura de tu palabra, del poder orar unos por otros, del poder ofrendar, del poder cantar con nuestros labios, con nuestras gargantas, las maravillas de tu ser. Y queremos darte muchas gracias esta mañana cuando nos permites el privilegio de estudiar tu bendita palabra. Esa palabra que ha sido revelada e inspirada, Señor, para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento, Señor. Y yo te ruego que en esta mañana tú tomes las mentes de cada uno de nosotros, tomes nuestros corazones, tomes, Señor, nuestro intelecto, Dios, y que tu palabra, Señor, transforme nuestra actitud, transforme nuestra visión, que tu palabra cale hondo, Señor, en nuestro carácter, para que podamos cada día, Señor, edificarnos sobre tu consejo, sobre tu palabra, Señor. Gracias por cada familia en esta mañana. Gracias por cada padre, cada madre, cada abuelo, cada joven, cada señorita, cada niño que está escuchando tu palabra. Y te pedimos, Dios, que nos ayudes a ser hacedores de ella cada día, para construir familias que te exalten, que te glorifiquen en medio de una sociedad con tantas dificultades y con tantos males, Señor. Te lo pedimos dándote muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Esta mañana entonces vamos a hablar del tema, la formación espiritual de los hijos. Y el tema que quiero trabajar con ustedes es el deber supremo de los padres, es desarrollar la espiritualidad de los hijos. El deber supremo de los padres es desarrollar la espiritualidad de los hijos. Esta escena es una escena bien interesante porque vemos a un padre con un hijo, los dos están solos, y lo que el padre está haciendo es guiando y formando un aspecto, una herramienta de la espiritualidad de los hijos, como es la oración. ¿Sabe usted que en muchos de nuestros hogares no oramos hoy ni siquiera por los alimentos? Arrancamos a darle muela a la arepa y no oramos por los alimentos. Y este es un aspecto que es básico en el sentido de enseñar a nuestros hijos quién es el proveedor. Entonces el tema que quiero plantearles esta mañana es este. El deber supremo de quién? De los padres es ¿qué? Desarrollar ¿qué cosa? La espiritualidad en cada uno de nuestros hijos. Cuando hablamos del tema de espiritualidad, uno pensaría que es un tema que tiene que ver o que atañe solamente a la teología o a los expertos religiosos, pero no. Hoy en día, incluso los docentes saben esto, hoy en día se habla de inteligencia espiritual, no solamente de inteligencia emocional, sino que se habla hoy de inteligencia espiritual. Y es un campo que no solamente se ve en la pedagogía, en la teología, sino también en la psicología y aún en la sociología. Es decir, que la espiritualidad hoy se estudia por diferentes ramas, es una situación interdisciplinaria muy importante y por eso la temática de hoy vale la pena verla con mucho cuidado y con mucho interés esta mañana. Hay una frase que me llama mucho la atención que es esta. Un padre le dice a su hijo,
hijo, ten cuidado por donde caminas. Y el hijo que le responde, papito, ten cuidado tú. Recuerda que yo voy, ¿qué? Siguiendo tus pasos. ¿Qué piensan de esa frase? Una frase tremenda, hermano, de una connotación tremenda, porque uno siempre le dijo, hijo, pilas, no se vaya. No, el que debo tener cuidado soy yo, porque yo soy el que estoy, ¿qué? El que estoy abriendo el camino para mi hijo. Muy bien, cuando pensamos en espiritualidad, ¿qué es lo primero que se les viene a ustedes a la mente? ¿Qué es lo primero que viene cuando hablamos de espiritualidad? ¿Ah? Dios, muy bien. ¿Alguna otra cosa? ¿Qué más se viene a la mente cuando hablamos de espiritualidad? Ir a la iglesia, muy bien. Sí, generalmente son como los dos fenómenos o las dos respuestas casi siempre. Espiritualidad, hermanos, no se trata de ir a la iglesia, no se trata de darle al hijo una religión, no se trata de darle simplemente unas pautas o unas tendencias, no. Porque note que cada uno de nosotros antes teníamos una religión, pero no éramos espirituales. Yo por lo menos nací en un hogar católico romano, pero mi vida no tenía relación con Dios. Es decir, iba de cuando estaba mirando, y eso pasa con muchos de los hijos de creyentes hoy en día. Vienen a la iglesia porque los traen de las orejas, porque los manipulan por muchas cosas, pero no tienen una vida espiritual. Entonces, yo quisiera dejarles por lo menos unos tips muy pequeñitos de lo que es espiritualidad en los hijos. La primera cosa que quiero mencionar es que espiritualidad es darles a conocer a Dios a través del ejemplo y la práctica. Eso es espiritualidad. Entonces, note que espiritualidad es algo cotidiano, pero es algo que tiene que ver con una situación de praxis, de práctica diaria. Es conocer a Dios a través del ejemplo y la práctica. ¿Qué otra cosa es espiritualidad en los hijos? Es enseñarles acerca del por qué y del para qué existimos. Los hijos tienen que saber para qué estamos en este mundo. En este mundo no estamos solamente para comer, para dormir. No, estamos con un propósito y ese propósito es parte de la espiritualidad. Los hijos necesitan saber cuál es el propósito de Dios al llamarnos como familia. ¿Por qué nació en este hogar? ¿Por qué nació en Colombia? ¿Por qué está en Ocaña? ¿Cuál es el propósito, el por qué y el para qué existimos? Eso es muy clave enseñárselo a los hijos. Espiritualidad también es brindar amor como expresión de Dios a sus vidas. Muchos padres son muy buenos enseñando versículos, pero jamás regalan un abrazo, jamás consienten un hijo, jamás tienen una palabra de cariño para el hijo. Y uno necesita eso porque los seres humanos necesitamos ser estimulados. En cualquier etapa y en cualquier edad de nuestra vida necesitamos estímulo. Otra situación que es importante dentro de la espiritualidad es desarrollar hábitos, hermanos, hábitos que agraden a Dios según la Biblia. Es los hábitos, la suma de hábitos forman el carácter de los hijos. Si desarrollamos hábitos saludables, hábitos buenos según la Biblia, hábitos que agraden a Dios, esos hábitos van a ayudar a crear personas espirituales en nuestros hijos. Es desarrollar una relación permanente con Dios. No es solamente traerlos a la iglesia. Eso lo hace cualquiera, eso lo hacen los budistas, eso lo hacen los hindúes. Los hindúes llevan a sus hijos a los templos, los budistas lo hacen también. Todas las religiones hacen eso. Pero lo que la Biblia nos ordena a nosotros no es traer a los hijos a un templo. Lo que la Biblia nos ordena a nosotros es desarrollar en ellos una relación permanente con Dios, que sean amigos de Dios, que sean hijos de Dios. Dios no tiene sino hijos, no tiene nietos, no tiene primos, no tiene nada, tiene hijos, y eso es lo que nosotros necesitamos hoy desarrollar. Las dos últimas cosas son que espiritualidad es practicar con ellos los principios y valores aprendidos. Esto viene muy relacionado con esto de ser ejemplo, el primero. Entonces, nosotros necesitamos modelar, caminar, acompañar. Uno de los errores que hemos cometido como padres, y yo me coloco dentro de ese grupo, hermanos, es que muchas veces damos los principios, pero no acompañamos a nuestros hijos en eso. Es decir, no hay un acompañamiento, no hay un seguimiento del desarrollo de la espiritualidad. Creemos que el hecho de que vengan a la iglesia o el hecho de que tengan alguna tendencia evangélica ya los hace espirituales. No, esa es una equivocación. Y por último,
es llevarlos a centrar su proyecto de vida en Cristo. Es decir, que nuestros hijos tengan a Cristo como el centro de sus proyectos de vida. Más adelante vamos a desarrollar muchos de estos principios, pero quería dejarles estos tips, hermanos, para que ustedes, los que lo están copiando, los reflexionemos sobre ellos y podamos mirar si esas tareas las estamos haciendo. Entonces tenemos 7 tareas aquí. De esas 7 tareas es posible que estemos desarrollando una o ninguna. Y entonces este es el gran desafío. Ahora, el conjunto de todas estas cosas, es lo que construye el patrimonio familiar. Cuando hablamos de patrimonio familiar, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? La herencia, la platica, el billete, ¿sí? La casita, el carro, que nos deje el papá la cuenta de Crediservir, que todo eso eso es lo que pensamos, ¿cierto? O que nos deje la vacinilla donde hace chichi la abuela, que esa es mía, ¿sí? Todas esas cosas, pero no, patrimonio familiar desde el punto de vista de la espiritualidad es algo muy diferente. ¿Qué es entonces el patrimonio familiar? ¿Con qué se construye? Entonces, el patrimonio familiar, hermanos, es poder proveer escenas como estas, donde la familia tenga una armonía, y para eso es necesario entonces entender que hay 2 grandes focos o epicentros donde se genera el patrimonio familiar. Uno es la familia como célula básica de la sociedad, y el segundo es la iglesia. La iglesia y la familia juegan ambas un papel muy importante en la formación espiritual, no solamente de los hijos, sino de la familia. La familia tiene una tarea esencial, bíblica, es enseñar y ¿qué más? Modelar. Es decir, instruyo, pero también soy ejemplo. La iglesia afirma ese modelo, afirma la enseñanza y ayuda, acompaña. Por eso, hermanos, no esperen que la iglesia forme la espiritualidad de sus hijos. No lo esperen, porque no va a suceder. La iglesia lo único que hace es ayudar a afirmar en lo que usted hace en su hogar. Es decir, que la tarea de formación espiritual nos corresponde a los padres, a los mayores, a los que somos modelo, a los docentes, a todas las personas que de una u otra manera servimos como íconos para los hijos. Entonces, la iglesia no va a formar la espiritualidad de sus hijos. La iglesia ayuda a afirmar algunos conceptos, ayuda a mirar algunas cosas, pero es la tarea de la familia, y aquí estamos los padres involucrados en eso. ¿Qué formamos nosotros? Entonces formamos creencias, formamos principios, enseñamos valores, modelamos hábitos, modelamos conductas, informamos y formamos normas en la casa. En el hogar, todos esos elementos, no tenemos el tiempo para hablar de cada uno de ellos. Hoy solamente los voy a mencionar. Esto es parte de una conferencia, un taller de padres. Pero es muy importante que ustedes piensen en cada una de estas tareas que hay. Por su parte, la iglesia, ¿qué es lo que hace? La iglesia da instrucción bíblica, ayuda a formarnos en la adoración a Dios, nos enseña a vivir una vida cristiana práctica, nos fortalece la comunión unos con otros, nos crea seres sociales, brinda consejería y nos ayuda a desarrollarnos para hacer un aporte a la sociedad. Entonces, el conjunto de estas cosas es lo que va a formar nuestra vida, nuestra identidad en este mundo. Todo eso tiene como centro, ¿qué? La palabra de Dios. Todo lo derivamos de la palabra de Dios. Y esas 2 cosas, hermano, tanto el aspecto de la formación de familia como el aspecto de la formación de iglesia, nos va a llevar, hermano, entonces, al centro de las cosas. Y es mejor relación con Dios, relación de calidad con Dios, relación íntima con Dios. Entonces, esa es la tarea, hermano. Ahí estaría graficada la tarea. Es una tarea enorme, es una tarea muy, muy consistente, pero es una tarea que debemos hacer. Por eso, hermanos, todo lo que hoy voy a compartir con ustedes son deberes. Hoy vamos a hablar de deberes. Y el deber supremo de los padres, entonces, es desarrollar la espiritualidad de los hijos. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, es un deber interceder por nuestros hijos ante Dios. Esa es la primera tarea que debemos tener. Acompáñenme, por favor, al primer libro de Samuel, al capítulo 1 y al versículo 11. En el primer libro de Samuel se narra la historia de un varón
de Ramataín, una localidad de Sofín, que quedaba en el territorio asignado a la tribu de Efraín, que se llamaba Elcana. Y Elcana tenía dos esposas, una llamada Penina y una Ana. Y Ana era estéril. Y esta mujer, Ana, nos enseña algo muy interesante acerca de la herencia del Señor, que son los hijos. El versículo 11, Ana tenía un problema porque Penina, la otra esposa de Elcana, la humillaba porque ella era estéril. Y Ana toma una decisión interesante en su vida, que está en el versículo 11. Voy a leer desde el 10 para poder entender un poquito el contexto. Dice, Ana, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, escuche bien esto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo, miren lo que ahí dice Ana, yo lo dedicaré a Jehová, ¿cuándo? Todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mis hermanos, uno de los deberes que tenemos nosotros los padres es preguntarnos ¿para qué queremos ser padres? Eso es una tarea que casi nunca es una pregunta que casi nunca hacemos, es ¿para qué queremos ser padres? ¿Quieres ser padre simplemente para elevar la estadística de nacimientos de Colombia, para elevar la tasa de natalidad? ¿O quieres ser padre con un propósito? Y en este caso Ana tenía un propósito muy, muy interesante, y es una responsabilidad que, hermanos, será juzgada también en el tribunal de Cristo. Nosotros como creyentes tenemos que entender cuando pedimos un varón a Dios, cuando estamos trabajando en la concepción de Dios, ¿para qué queremos ese hijo? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué queremos que ese hijo sea? Posiblemente usted está diciendo, yo quiero que ese hijo sea un buen ingeniero, quiero que ese hijo nos saque de esta situación, quiero que ese hijo nos dé estatus, pero creo que lo más sensato es lo que hace Ana, dedicar a los hijos. El deber nuestro es que cada hijo que Dios nos regala, lo dediquemos a Él. Le digamos, Señor, queremos que ese hijo o esa hija que llegue sea una hija que te sirva, que sea una persona que te ame, que sea una persona que te sirva en toda su vida. Y es lo que Ana precisamente hace. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y aquí hay una situación interesante. Muchos de nosotros, hermano, que hemos tenido la oportunidad de presentar nuestros hijos, lo presentamos aquí y hay una ceremonia bonita, el pastor ora por el hijo, y muchas veces nos comprometemos delante de Dios y de la iglesia como testigos a que ese niño va a ser del Señor, va a ser para el servicio de Dios. Pero sabe, cuando muchas veces ese niño crece, nos olvidamos de esa promesa. Y hermanos, hay una responsabilidad espiritual en esto. Cuando usted lee el libro, el capítulo 5 de Eclesiastés, tiene que entender, antes de presentar al niño, no es porque lo vean aquí al niño, no porque ese día le traiga patines nuevos y un mameluco nuevo, no. Es porque usted delante de Dios y de la congregación como testigo, está diciendo, yo como padre, me comprometo a ser modelo, a ser ejemplo, a ser guía, a entorpecer su camino, a estorbar el camino de ese muchacho cuando se quiera apartar de Dios. Esa es una tarea que dura toda la vida. Por eso Ana dice, te serviré y lo dedicaré a Jehová. ¿Cuándo? Todos los días de su vida. Mis hermanos, nosotros no bautizamos niños, no practicamos el pedobautismo. Por eso nosotros lo que hacemos es presentar los niños, es lo que bíblicamente encontramos ahí. Pero la responsabilidad de presentarlo ante el Señor es una responsabilidad de vida para eso. Por eso dedicamos los hijos a Dios para el servicio de Él. ¿Cómo más podemos consagrar los hijos? A través de una oración propositiva. Acompáñenme ahora al versículo 26 y 27. A Ana, luego de que Dios le concede su hijo, al que llama Samuel, dice que va al templo a adorar a Dios después de que lo ha destetado. Lo llevó con 3 becerros, un efa de harina, es decir, presenta las ofrendas olam, que eran las que estaban destinadas para estos casos. Y dice el versículo 26
que trajeron al niño al sacerdote Elí, y ella dijo: oh Señor mío, versículo 26, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí a ti orando, oh Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues, y miren lo interesante de cada palabra que está en el versículo 28, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Mis hermanos, las oraciones propositivas son una tarea muy importante en el trabajo nuestro. Es una tarea de todos los días, nunca acaba. Habitualmente o socialmente nosotros creemos que la responsabilidad nuestra acaba a los 18 años. Pero en el trabajo espiritual, en la formación espiritual, ese trabajo prosigue toda la vida. Nosotros necesitamos seguir aconsejando, seguir orando, seguir diciéndole y recordando a nuestros hijos, aguijoneándolos, estorbándolos, aun si son casados, para que entiendan que ellos un día fueron dedicados al Señor. Yo todos los días, y junto con mi esposa, estamos cada día intercediendo por nuestros hijos. Es una tarea que el Señor nos ha dado, y Dios utilizó a uno de nuestros hijos, al segundo, a Yersiton, para volvernos y concienciarnos acerca de la tarea intercesora de los hijos. Dios usa a los hijos también como instrumentos para enseñarnos a desarrollar esas oraciones propositivas. Entonces el propósito es: ¿para qué usted tiene esos hijos? Usted tiene que preguntarse hoy, si tiene hijos pequeños, ¿qué va a hacer de ellos? No en cuanto a su formación intelectual, no en cuanto a su formación ni en cuanto a su desarrollo económico. ¿Qué van a hacer ellos en el Señor? Esa es una tarea fundamental. A veces pensamos que el padre hizo la gran tarea porque su hijo es profesional, porque su hija es profesional, porque sus nietos son profesionales. No, eso es una tarea normal, normativa, socialmente hablando. El problema que tenemos nosotros es que tenemos una situación diferente al mundo. Nosotros somos responsables de la formación espiritual del ingeniero, del arquitecto, del médico, del comerciante, del futbolista. Cualquiera que sea el camino que su hijo haya escogido o esté, aún de casados, tenemos que seguir realizando oraciones propositivas, que el propósito de Dios se cumpla en nuestros hijos. Amén, hermanos. En segundo lugar, es un deber de los padres pedir a los hijos ante Dios. Acompáñenme por favor al libro de Job, un libro muy interesante, y seguramente hemos hablado mucho de este tema aquí. Job, ustedes saben, un varón nacido en Uz, una región cerca al Golfo Pérsico, y Job tenía 10 hijos, y una de las cosas interesantes de la historia de Job es la forma como él interrelacionaba con sus hijos. Quiero que alguien me ayude a leer Job capítulo 1, versículos 4 y 5, para entender un poquito esto. Y vamos a mirar qué interesante lo que Job hacía cada día. Esta es una escuela bíblica, entonces vamos a participar con las lecturas para hacerlo más ameno. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofreció sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Qué interesante, hermano. Aquí tenemos un padre de familia preocupado, sensible a la necesidad espiritual de sus hijos. Un hombre que había entendido el papel de sacerdote de su hogar. Por eso, hermanos, es un deber de los padres pedir por los hijos ante Dios mediante oraciones intercesoras. Mi responsabilidad, su responsabilidad, nuestra responsabilidad es llevar todos los días a nuestros hijos delante del trono de la gracia. Casi siempre sucede que nos motivamos más a la oración cuando nuestro hijo está en problemas.
Cuando nuestro hijo está enfermo, cuando nuestro hijo llega a la época, esta época es una época de mucha intercesión, se acercan los exámenes y los padres y los hijos empiezan a pedir oración a los papás, a la abuela, y abuela, ore por mí que estoy mal en química, en física, estoy perdiendo esta educación física, y todo eso empiezan a pedir oración por eso. Pero la idea, hermanos, es que es una responsabilidad nuestra llevar todos los días a nuestros hijos ante el trono de gracia. Debemos desarrollar sensibilidad, padres de familia que están aquí, abuelos y abuelas, desarrollar sensibilidad por las luchas y los problemas de nuestros hijos. Sabe, yo lo he dicho muchas veces, nuestros hijos jamás se acordarán de la muñeca que usted le regaló, ni del balón, ni del PlayStation, ni la consola Xbox, no se acordará de las zapatillas Nike, nada de eso se acordará. Pero sí se acordará el día que usted se acercó a él para abrazarlo, para orar por él. Se acordará mucho el día que en la primera situación o desaveniencia amorosa, cuando llegó con la moral abajo porque Lupita no lo miró más y usted lo llevó y le dijo, hijo, tranquilo, hay más mujeres, vamos a orar, vamos a que Dios le dé paz en su corazón. Esos momentos jamás se olvidarán. El gran problema es que hoy estamos dejando luchar mucho a nuestros adolescentes y jóvenes con sus problemas. Una de las situaciones que más uno escucha cuando dicta talleres de padres es que pastor, muy bonito lo que usted está diciendo, pero es que el hijo mío se salió de mis manos. Y muchos hermanos y hermanas dicen, ya se salió de las manos. Hermanos, siempre hay esperanza con los hijos difíciles. Yo quiero hablar esta mañana al corazón de los que tuvimos la bendición de tener hijos difíciles. Hay algunos que no tienen ese problema, sus hijos nacieron con alas, con aureola, vuelan, o sea, engendraron ángeles, pero los que engendramos hijos difíciles, siempre hay esperanza, hermano, y por eso nunca debemos nosotros de declinar nuestra labor intercesora por esos hijos e hijas difíciles, por esos nietos difíciles. Hay esperanza en el Señor, hermano, en esa situación. Job hacía cada mañana holocausto, una forma de adorar a Dios a través de eso. Y note que la oración de Job es muy interesante, dice, quizá, Job no lo sabía, pero dice, quizá que mis hijos y mis hijas habrán pecado. Quizá nuestros hijos dicen voy a ir a hacer tareas y quizá habrán pecado contra Dios. Quizá. Y en ese quizá es que nosotros los padres debemos desarrollar sensibilidad para acompañarlos con sus luchas, con las tentaciones que tienen, con sus problemas. La segunda forma como podemos hacerlo es por medio de levantar acciones de gracias por sus vidas. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 1, encontramos una oración muy interesante de Pablo por Timoteo. Recordemos que Timoteo nace en un hogar disfuncional. Su padre era de origen griego, su madre y su abuela eran judías, pero parece ser que Pablo había asumido en gran parte el modelo paterno para Timoteo. Y en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo dice lo siguiente, versículo 3 en adelante, dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar, y quiero que remarquen esa palabra, sin cesar, me acuerdo de ti en mis oraciones, ¿cuándo? Noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas. Timoteo tenía momentos difíciles y Pablo, su mentor, su discipulador, su maestro, sabía que Timoteo pasaba por momentos difíciles, dice, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, note el orden de las cosas, y en tu madre Eunice. Vemos aquí un modelo generacional que va ayudando en esto. Mis hermanos, nuestros hijos pasan por momentos difíciles. Los niños pasan por momentos críticos, los jóvenes, los adolescentes también pasan por momentos muy difíciles, sobre todo después de los 13 años. Bueno, antes uno se enamoraba joven, pero lo definía a los 18. Pero pasan por momentos críticos, pero cada situación en la vida nuestra como padres y en la vida de nuestros hijos está preparada, escúcheme bien, amorosamente por Dios. Cada situación, por difícil que sea,
ha sido preparada por Dios amorosamente para enseñarnos, para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. Uno de los grandes errores que tenemos cuando oramos por nuestros hijos es, y yo no sé cuántas madres y padres hayamos hecho este tipo de oración: Señor, guárdalo del mal, protégelo, Dios, que nada malo le vaya a pasar, ¿sí? ¿Han hecho esa oración conmigo también? ¿Sí? Y no está mal que la hagamos. El problema es que esas oraciones son proteccionistas. Nuestra oración debería estar enfocada a que cada situación que Dios permita en la vida de nuestros hijos sea, ¿para qué? Para su crecimiento, sea para su desarrollo, sea para que Él crezca en la espiritualidad. Cada situación, hermano, debe ser para que nuestros hijos e hijas sean instrumentos para la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, es un deber interceder por nuestros hijos ante Dios. No interesa si usted está luchando con su hijo en este momento. No interesa si usted está luchando con la vida espiritual de sus nietos. Siga intercediendo por ellos ante Dios, hermano, porque ese es nuestro deber y nuestra tarea. ¿Hasta cuándo? Siga orando. ¿Hasta qué tiempo? Siga orando. Los hijos, hermano, son una herencia del Señor, son nuestro patrimonio y tenemos que interceder diariamente por ellos. En segundo lugar, es un deber y sobre quién es Dios. Los hijos, hermano, aprenden por modelos. Ahí hay una escena familiar cotidiana de un padre cepillándose con su hijo. Y tenga la seguridad que como usted lo haga, así lo va a hacer su hijo. Pero muchas veces encontramos una situación y es que los padres queremos pedirle a los hijos que hagan cosas que nosotros no hacemos. Casi siempre pasa eso. Hijo, pero sea decente al comer, cuando yo soy un cerdo sorbiendo la sopa. Y me quejo el bigote y quiero que mi hijo sea elegante tomando sopa. Hijo, sea ordenado con las cosas y yo tengo los calzoncillos botados en el piso. Entonces, el deber nuestro es instruir a los hijos a través de qué, de modelos. Y en el caso de la espiritualidad, que es el tema que nos convoca hoy, debemos ser ejemplo de conocimiento de Dios. Yo no puedo nunca enseñar espiritualidad a mi hijo si yo no soy espiritual. Yo no puedo motivar a mi hijo a conocer a Dios si yo no lo conozco tampoco. Entonces, este aspecto y este punto que vamos a tratar es un tema práctico, hermanos. En primer lugar, ese deber de instruir me lleva a que es un deber primero mío conocer a Dios. Y aquí, hermano, hay una tarea supremamente importante. ¿Por qué nuestros hijos no son espirituales? Porque yo como padre o como madre no soy lo suficientemente espiritual. Esa es la razón. No es que el colegio los dañe. No es que el colegio, obviamente, el medio en el que se mueven afecta. Pero si él tiene buenas bases, va a ir a un lado, va a ir al otro, pero siempre va a volver al centro. Y eso es lo importante. Entonces, ¿cómo nosotros debemos conocer a Dios? Primero, a través de la Biblia. Vamos al capítulo 4 de Deuteronomio, ahí donde leyó nuestro hermano Pedro Barbosa. Y en ese capítulo 4 vamos a estar trabajando mucho de Deuteronomio en este punto, porque Deuteronomio es el libro pedagógico del Antiguo Testamento. Es el libro más citado por Jesucristo, fue el libro más citado por el Señor Jesucristo. Y Deuteronomio contiene toda la recordación de la ley para la nación de Israel, y de ahí se derivan muchos de los principios pedagógicos, muchos de los principios metodológicos que tenemos hoy en día en nuestra vida cotidiana. Capítulo 4, miremos lo que dice el versículo 9. Note lo que dice. Después de haber dado todo lo que Pedrito leyó de los mandamientos, estatutos y preceptos, dice, por tanto, es decir, por todo lo anterior que ya leímos, guárdate. Aquí hay un verbo muy interesante en el hebreo que es el verbo chamar. Chamar implica atesorar, guardar, tener en un lugar especial. Guárdate y guarda tu alma con diligencia. Note que la diligencia es un aspecto importante aquí. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, dice, ¿qué debe hacer?
las enseñarás. ¿A quién? A tus hijos y a los hijos de tus hijos. Encontramos aquí un principio interesante, hermanos, muy interesante, que nos lleva entonces a mirar dos cosas claves aquí. Un aspecto es las experiencias que hay del conocimiento de la palabra y la experiencia de la vida. Los dos versículos, leímos primero para darle un orden a las cosas aquí. El padre de familia, hermano, tiene que tener en cuenta que cada experiencia que Dios nos da, en este caso le recuerda que los ojos han visto muchas cosas. Cada experiencia en nuestra vida es un instrumento pedagógico para enseñar el temor a Dios, el respeto, la sujeción, la santidad. Y nosotros tenemos que partir de esa experiencia, hermanos. A veces cuando mi hijo dice, pero ¿por qué tenemos que orar? Daniel, el último de mis hijos. Y yo le digo, mire, tenemos que orar porque Dios ha sido bueno con nosotros. ¿En qué ha sido bueno? Y le hago la pregunta, ¿en qué ha sido bueno? ¿Qué tiene usted? Yo, no, pues sí, pues sí, Dios ha sido muy bueno, nos ha dado comida buena, tenemos la nevera más o menos bien, me puedo dar el gusto de tener una buena cama. Le digo, entonces, ese solo motivo de los beneficios materiales es un motivo más que suficiente para enseñarle a nuestros hijos que hay que darle gracias ¿a quién? A Dios. Porque hoy en día los pelados siempre no ven eso. Dice, ay, pero qué fastidio la iglesia, pero qué fastidio tal cosa. Y entonces hay que cambiarle la estrategia. Cuando haya fastidio hay que mostrarles los beneficios de ese Dios que a veces fastidia. ¿Estamos claros en eso? Porque los muchachos hoy en día, la mentalidad posmoderna es una mentalidad muy individualista, muy de ego, muy de lo que tiene. Y entonces nosotros tenemos que trabajar ese asunto de esa manera. Entonces, debemos ayudar a reconstruir su vida en el sentido de analizar el contexto en el cual se mueven ellos y ver a Dios en cada cosa, por mínima que sea en ellos. Cuando yo puedo regalarle a uno de mis hijos algo, unos zapatos o cualquier cosa, él me dice, papá, gracias, y me abraza. Digo, no, esto es de parte de Dios. Dios nos lo está dando y siempre le digo, hay que darle gracias ¿a quién? A Dios. Cuando damos gracias por la comida, démosle gracias a Dios y gracias a la mamita que lo coció. Esos aspectos sencillos, hermano, crean espiritualidad en los hijos, el ser agradecidos. Hoy vivimos en medio de una sociedad que no es agradecida, una sociedad que cree que todos son derechos y exigen. Y el muchacho hoy en día exige, y yo tengo, y quiero tener mi iPhone, y quiero tener que, y quiero, y yo tengo derecho porque los otros en el colegio lo tienen. No, hay que decirle, si el Señor quiere. Eso les coloca ya una talanquera de que hay un ser superior que decide las cosas. Entonces, los versículos 39 y 40, ahora por favor acompáñenme ahí. Dice, aprende pues hoy, y está hablando a los padres, y reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos. ¿Y qué otra cosa? Y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien. ¿A quién? A ti. ¿A quién más? Y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Aquí hay un principio, hermanos, muy interesante para nosotros. El padre de familia que desea hijos espirituales debe ser espiritual también. Eso es directamente proporcional. Nosotros debemos tener con claridad, padres y madres de familia, ¿quién es Dios? Por eso la primera frase del versículo 39 dice, aprende, ¿qué? Aprende pues hoy. Es una tarea continua, repetitiva. Es una tarea diaria donde está diciendo, aprende hoy, pero también ¿qué dice? Y reflexiona. Dos verbos interesantes. El aprender y el reflexionar en nuestro corazón.
Nosotros debemos tener en claro quién es Dios. A mí me preocupa, hermanos, que a veces hay demasiado analfabetismo bíblico en muchos de ustedes. Y la razón es muy sencilla, hermano, y yo quiero esta mañana lo que les voy a decir, decírselo de mucho corazón. Mis amados, si usted cree que cuando su hijo le habla del tema de Dios, usted lo evade, y usted dice, no, déjeme a ver, pregúntele a su mamá o después le preguntamos al líder de la célula esto, usted tiene una seria deficiencia. Porque el instructor básico, el instructor elemental de la casa es usted, como padre o como madre de familia. No necesitamos ser teólogos para darle todas las respuestas al niño o al joven o al adolescente, pero sí, hermanos, necesitamos tener claro los aspectos esenciales de la doctrina cristiana para brindárselo a nuestros hijos. Y si usted no lo tiene claro, hermano, hágase un favor, hermano. Los martes, en lugar de quedarse viendo tanta basura en su casa, aparte una hora, hora y media para venir a instruirse en la palabra de Dios. Amén, hermano. Mire, hermanos, dejemos la pereza, ese conformismo, esa mediocridad espiritual, porque la tarea que tenemos de formar la espiritualidad de los hijos es una tarea seria. Y si usted no lo hace el día de mañana, eso va a tener un efecto bola de nieve. Muchos padres prefieren no invertir una hora ahora que sus hijos están pequeños. Y después cuando estén adolescentes, si usted se quiebre la cabeza, ¿dónde estuvo el problema? ¿Dónde está? Y va a ser más doloroso el asunto. Yo cometí ese error, hermanos. Yo asumí que el hecho de que yo era líder, que mi esposa era líder, que teníamos una labor ministerial, hacía a nuestros hijos por inercia creyentes, hombres espirituales. Y a mí me ha tocado recorrer juntamente con mi esposa un camino duro, especialmente con uno de nuestros hijos. Que hoy en día lo vemos como una bendición, sí, porque ese hijo fue usado por Dios para enseñarnos a clamar día y noche, a llorar, a esforzarnos y a recomponer el camino de los otros tres. Y gracias a Dios por eso. El año pasado, ese hijo que le estoy contando dijo, papito, perdóneme porque yo he sido la oveja negra de la familia, perdóneme porque yo los he hecho sufrir mucho. Yo le dije, no, hijo, usted fue un instrumento de Dios para enseñarnos. Usted fue un instrumento de Dios para ayudarnos a ver la importancia de formar espiritualmente a los hijos. Y de verdad. Y esa es una realidad importante, hermanos. Si no nos proponemos conocer a Dios, si no nos proponemos usar la palabra para animar, para aconsejar, para dar respuestas, para formar principios en nuestros hijos, hermano, vamos a fracasar en nuestra tarea. Los hijos hacen preguntas de todo tipo. Cuando los hijos le dicen a uno, papá, pero ¿por qué no puedo ponerme un tatuaje? Y el hijo, no. ¿Pero por qué, papá, si todo el mundo lo hace? ¿Qué tiene de malo un tatuaje? Y usted, no, porque usted es un hijo de un evangélico de rascamandaca. Pero el hijo hoy en día necesita saber por qué. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Y papá, ¿y si me pongo un tatuaje que diga Dios es amor? Pues sí, suena como bien, pero no, porque usted es un evangélico. Pero el hijo necesita respuestas. Y ahí está el papel de instructores nuestro. Yo he escuchado padres que dicen, no vean los Simpsons porque son del diablo. Y el niño dice, ¿del diablo? ¿Y por qué son del diablo, mamá? No sé, pero son del diablo. No, tenemos que tener respuestas coherentes. Y eso necesita instrucción bíblica. ¿Por qué? Los hijos, yo lo decía hace 8 días en el mensaje de las 8,
Nosotros tuvimos un problema hace poco con Danielito porque se dejó crecer las mechas así, unas puntas por aquí. Se quería dejar una patilla que le salía aquí. Y luchamos con él a base del diálogo, de la oración, a base de exhortarlo. Y entonces dice, papá, y es que los pelados son muy astutos hoy en día. Me dice, papá, ¿qué tiene que ver el cabello con la salvación? Yo le dije, nada. Dijo, o sea que si yo me dejo crecer el cabello, nada, no tiene nada que ver con la salvación. Le dije, no, nada. Dijo, entonces me voy a dejar crecer el cabello. ¿Qué le responde a un pelado de esos ahí? ¿Por qué se utilizan la teología para argumentar bien eso? ¿Qué le dirían ustedes a un hijo así? Porque los pelados hoy en día se buscan sus medios para hablar esas cosas. Entonces uno tiene que llevarlos a la situación de principios derivados de la palabra. ¿Qué somos? Entonces somos diferentes, somos un pueblo apartado, separado, somos una comunidad diferente, somos agentes de cambio. Y entonces uno tiene que empezar a explicarle por la Biblia todas las cosas. Y me dice, pero Sansón tuvo el pelo largo. Ah, Sansón. Es que los pelados estudian la Biblia para lo que les conviene. Sí. Y entonces tiene que uno trabajar argumentos para darle principios bíblicos a los muchachos. Más adelante vamos a trabajar ese tema un poquito más centradito. En segundo lugar, es un deber de los padres, hermanos, animar a los hijos a interesarse en Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Pasaje también sumamente conocido. Pero quisiera referirme especialmente a los versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿estarán dónde? Sobre tu corazón. Mis hermanos, debemos animar a los hijos a través de la comunicación familiar. El padre de familia en el antiguo Israel era una persona que primero tenía que asimilar las palabras él en su corazón. Y las repetirás a tus hijos. Mire que aquí hay un proceso pedagógico, de metodología. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, ¿estando dónde? En la casa, cuando estuvieran caminando. En la antigüedad tenían que caminar de un lugar a otro, lugares distantes, por agua, ir a las siembras, etc., al acostarse, cuando se levante. Y dice que las atarían como señales en su mano, las famosas filacterias que después se desarrollan, y estarán como frontales entre tus ojos. Y hay un aspecto pedagógico interesante. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay un aspecto importante y es la escritura, la lectoescritura dentro del principio de formación. Debemos ayudar entonces a nuestros hijos fijando primero principios en nuestro corazón para enseñar el temor a Dios, el respeto, la sujeción. Mire, uno tiene que entender que no todos los hijos van a ser pastores, que no todos los hijos van a ser misioneros, que no todos los hijos van a ser diáconos, algunos serán ingenieros, otros médicos, otros comerciantes, cualquier profesión, pero lo importante de nuestra tarea es enseñarles que sean hombres comprometidos, hombres piadosos, hombres que tengan en cuenta a Dios en cada una de sus profesiones, en cada una de las cosas. Una de las cosas que me llamó la atención hace poco, yo no sé si aquí está Alvarito Castro, ¿no? A Álvaro le dieron la alcaldía le dio para pavimentar una calle en el barrio El Carmen. Y la gente del barrio estaba muy curiosa porque decía, no, esto por allá está julio, agosto, y eso. Alvarito Castro, usted nunca lo ven aquí, ni dirigiendo, ni predicando, pero es ingeniero. ¿Y cómo ve uno la formación espiritual de él? Cumplimiento, honestidad. La obra se terminó 1 mes y medio antes y la gente dijo, oiga, qué bueno que todos los ingenieros fueran así. Él habla de Dios, de su espiritualidad a través de ¿qué? De su profesión. A eso tenemos que apuntarle los padres. A que independiente si su hijo es médico, es arquitecto, es comerciante o se la pasa midiendo calles, pero que sea una persona que sea comprometida y sobre todo que sea piadosa.
que tenga en cuenta a Dios en todos sus actos. Por eso, hermanos, la responsabilidad primordial es la instrucción espiritual de los hijos. De ahí se deriva todo, la honestidad, el trabajo, la responsabilidad. Por eso, hermano, antes de enseñar la forma, enseñe la función. No se contente solamente con que el niño venga acá, enséñele los principios espirituales. Enséñele a través del estudio la relación con Dios. Modele esa relación con Dios. Si ellos ven que usted es honesto, ellos van a ser honestos. Si usted le enseña que la honestidad es por su relación con Dios, ellos van a ser honestos. Si usted trabaja y le da la gloria a Dios con su trabajo, ellos van a aprender a hacer eso. Porque note que las palabras deben estar primero sobre nuestro corazón. Es decir, sobre el centro emocional e intelectual que tenemos todos. También lo podemos hacer a través de la comunicación individual. Ahora miremos los versículos 20 en adelante. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces, note, dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y empieza a contarles la condición que tenían antes. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón, y nos sacó, en fin. Y mire lo que dice el versículo 24, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y le dice, le comunica de manera individual al hijo, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Es decir, la tarea que el padre en Israel tenía que hacer es decir, mire, nuestro proyecto de vida, el suyo y el mío, el de nuestros vecinos, el de nuestros familiares, tiene como centro honrar a Dios, respetar a Dios. Y entonces el niño judío se levanta en medio de una situación interesante, porque el padre de familia le comunica los actos poderosos de Dios. ¿Por qué no contarle a nuestros hijos lo que Dios ha hecho? ¿Por qué no comentarle a los hijos lo que Dios hace cada día? Cómo llega el dinero a la casa, cómo Dios bendice su trabajo, cómo Dios bendice todas las cosas. Pero no, el niño de hoy en día está desconectado. Papá, necesito zapatillas, y el papá sale a buscar, a empeñar, a sacar un crédito, lo que sea, porque el niño tenga las cosas. Pero no lo hacemos partícipe del proceso. ¿Sabe que una de las tareas esenciales del padre en Israel era que el padre en Israel tenía la obligatoriedad de comunicar todas las cosas? No podía ocultar nada de la historia del pueblo. Habíamos pasado por esto. Eso es importante, eso le crea identidad al hijo. Háblele de lo que Dios ha hecho en su matrimonio, de cómo eran ustedes, de cómo se conocieron, de qué dificultades han tenido, para que el niño aprenda a ver la mano de Dios poderosa dentro de su hogar, dentro de su matrimonio. Cuando tenga dificultades y no pueda darle las zapatillas, dígale, hijo, ¿por qué no nos ponemos a orar por el dinero para tus zapatillas? Eso le crea el sentido de ¿qué? De responsabilidad, de pertenencia, de identidad, de solidaridad con usted. Pero si usted sigue dándole las cosas así simplemente, sin mostrarle que usted simplemente es un intermediario de Dios ante Él, que usted es la imagen de Dios ante Él, entonces usted está robándole el sentido de la identidad espiritual. A los hijos hay que formarlos, hay que mostrarle a los hijos quiénes éramos, qué ha hecho Dios, cómo lo ha hecho, para llevar a los hijos a ver a Dios como alguien actual, cercano, real. Cuando Jairo Alberto estaba más pequeño, me decía, papá, ¿cómo Dios define los partidos de fútbol? Y yo no tenía la respuesta para eso. Yo le decía, hijo, Dios tiene todas las cosas ya previamente dispuestas, y Él sabe quién va a ganar y quién va a perder. Pero Dios es hincha de qué equipo. Tarea difícil. Yo le respondía de acuerdo a mi criterio, decía, pues yo creo que está más cercano a Santa Fe por aquello de la fe. Sí, sí, pero hermano, ¿por qué? Eso es cierto, ¿verdad? Hay preguntas de los niños pequeñitos o los niños más adultos que no tenemos las respuestas. Por ejemplo, ahora cuando los pelados llegan, le preguntan, no, papá, si Dios es justo, ¿por qué permite las masacres, las injusticias? Y ahí es una bonita oportunidad para enseñarle.
acerca del carácter de Dios. Los hijos ven noticias, los hijos ven situaciones difíciles y todos necesitan ser animados, ser instruidos en cada edad. Cada edad tiene diferentes conceptos de Dios. Los niños cuando están pequeños dicen, mami, y Dios le da sueño, y Dios tiene frío, y Dios come. Esas son preguntas de niños. En la adolescencia ya los niños hablan sobre el mundo, sobre los vacíos, sobre la emoción, y para cada edad debemos ayudarlos a tener esas respuestas. Por eso, hermanos, es un deber suyo y mío que nuestros hijos se interesen por Dios. ¿Por qué razón? Porque necesitamos formarlos en muchas cosas. Hoy en día uno se da cuenta que hay poca espiritualidad en los hogares. Uno se pone a revisar, por ejemplo, las páginas de Facebook de las niñas de la iglesia, a veces, de algunas iglesias, no de esta, la Cruz Partida, para no meter en problemas con eso. Y son niñas que parece que tuvieran problemas mentales. Usted ve la foto del perfil de ella y está. Y uno dice, ay, pobrecita, retrasadita la niña. Y con las piernas quebradas. Y uno dice, ay, qué enfermedad tendrá esa niña, ¿no? Posudas. Poca espiritualidad ahí, no hay nada, ¿sí? Hay otras que son más boletas que sacan en la pileta del patio con vestido de baño. Hombre, qué vergüenza, eso le da a uno vergüenza ajena a todas esas cosas. Y los muchachos es poca espiritualidad. En tercer lugar, es un deber formar a nuestros hijos sobre el propósito de Dios. Es un deber de los padres, hermanos, ser ejemplo de servicio a Dios a través de nuestra vida cristiana. Mire, hermanos, aquí es importante que nosotros entendamos que es clave, hermano, que nosotros sirvamos para que nuestros hijos se animen a servirle al Señor. En Hechos capítulo 16 hay una historia maravillosa de cómo empieza la iglesia en Filipos. Y uno de los aspectos interesantes que me llama es la actitud de un hombre que era carcelero en la ciudad de Filipos. Los versículos 30 en adelante nos cuesta la historia que hubo, ustedes ya saben, un terremoto, se sacudieron, se abrieron las puertas, todo esto. Eso lo pueden leer en la casa esta tarde. Pero note que el carcelero, cuando vio que posiblemente los presos que habían ido, quiso atentar contra su vida. El versículo 30 dice, y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos entonces le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, ¿y qué? Y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida, mire lo que hace este hombre, se bautizó solo con todos los que estaban en su casa. Versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa por haber creído en Dios. Mis hermanos, la vida cristiana que usted y yo vivamos va a afectar positiva o negativamente a nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan iniciativas de parte nuestra, no cantaletas. La familia, hermano, debe ser un faro de luz para todos. Note que dentro del propósito que el apóstol Pedro tiene, en 1 de Pedro 2:9, dice, más vosotros sois linaje escogido, hablando de familia, real sacerdocio, hablando de la función, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermanos, necesitamos modelar oración. Necesitamos que nuestros hijos aprendan a orar. ¿Cómo les vamos a enseñar? ¿Cómo aprenden nuestros hijos a orar? Cuando nos escuchan orar a nosotros. Cuando nos escuchan dar gracias a Dios por los alimentos, gracias a Dios por el mercado, gracias a Dios por el trabajo, gracias a Dios por el dinero. Cuando hay gratitud de parte nuestra hacia Dios. Cuando hay un discipulado en la casa. Y discipulado, hermano, no es la cartilla de mis primeros pasos. Es la transmisión de su vida, de la vida suya. Lo que nuestros hijos necesitan no es cantaleta evangélica. Si usted no va a la iglesia,
a usted le va a pasar algo. Eso sí, el Señor lo puede cortar. Ese tipo de cosas no, el niño necesita instrucción, el joven necesita instrucción. Porque sobre todo las mamás son manipuladoras en eso. No hay mamá que no haya dicho, cuando yo le falte, se acordará. ¿Cuántas madres no han repetido esa famosa frase? Cuando yo le falte. Los hijos necesitan no ese tipo de cantaleta, necesitan modelos de vida cristiana. Si usted quiere que su hijo ame la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea el centro de la casa. Algunas familias tienen una Biblia grande, el círculo de lectores, cuesta 400,000 pesos, abierta en el Salmo 91. Y cada 8 días tienen que pasarle el plumero del polvo para quitarle el polvo, porque nunca se lee la Biblia familiar. Mis hermanos, necesitamos modelar. Si queremos tener hijos lectores, tenemos que leer. Si queremos tener hijos piadosos, tenemos que ser piadosos. Si queremos tener hijos espirituales, debemos ser espirituales. Porque todo esto se maneja a través de la fe práctica, hermanos. La fe práctica tiene una base importante, es el amor. En 1 Corintios capítulo 13, un versículo también sumamente conocido, ya con esto terminamos. El versículo 1 al 3 dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor, hermanos, es un atributo de Dios. Por tanto, la espiritualidad se basa o tiene su base en el amor. Cuando nosotros modelamos amor para nuestros hijos, cuando damos amor a los nuestros, estamos enseñando la razón de la entrega, la razón del sacrificio, de lo trascendente, de que las cosas no solamente son materiales, sino que hay cosas mucho más trascendentes y que duran para siempre. Por eso el apóstol Pablo, al terminar este hermoso capítulo, para empezar a hablar de los dones, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Si amamos a los nuestros, si estamos hablando palabras de cariño, si tenemos muestras tangibles de amor, hermano, eso va a ayudar a formar nuestros hijos, porque yo soy quien modelo el amor de Dios para mis hijos. Dios me ama a mí, yo amo a mis hijos, y mis hijos amarán a otros, amarán a sus esposas, amarán a sus hijos, amarán a todas las personas, porque el amor es la base de la espiritualidad. Es un deber formar a nuestros hijos sobre el propósito de Dios también a través de vivir la sana doctrina. ¿Cómo lo hacemos? A través de la forma como procedemos en nuestra vida. Hay una historia en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 35, en el cual Dios usa una familia de los recabitas, para llamar la atención acerca de la importancia de modelar una vida de piedad. Capítulo 35, versículos 17 al 19. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traeré sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Una vida de piedad del Padre afectará a las generaciones posteriores. Cada acto de la vida, hermano, nuestro, en la forma como actuemos. En este caso, Él les había dicho a sus hijos que nunca ellos deberían tomar vino, nunca deberían
acercarse a los centros, a los grandes centros urbanos para no contaminarse. Deberían sustraerse a todo tipo de contaminación social, ritual, religiosa. Y eso lo cumplieron. 200 años de que Recab había muerto, todavía la generación posterior seguía obedeciendo a su padre. Por eso, hermanos, cada acto de nuestra vida cuenta. ¿Por qué hoy hay tanto bullying en los colegios? ¿Por qué hay tanto abuso? ¿Por qué hay padres que modelan el abuso en su hogar? ¿Por qué hay hijos que lo hacen? Todo lo que nosotros somos, hermano, va a requerir una fe práctica. Los hijos siempre van a preguntar, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué si todos lo hacen yo no puedo hacerlo? Y la respuesta, hermano, es que somos diferentes. Somos una familia espiritual. Hoy en día, hermanos, algo que nos está permeando es eso. Estamos copiando cada modelo en nuestras casas. Entonces, si es el niño pequeño, ay, disfracémoslo. Al fin y al cabo, el disfraz no tiene nada que ver. Sí tiene, estamos formando identidad. Hay padres y madres que no importa, el 31 lo disfrazan, pero no saben el contexto en el cual se está moviendo. La ida a un paseo, hermano, hay que saber cómo, los after party, las horas locas, todos estos aspectos que son traídos de otras partes no ayudan a la espiritualidad de nuestros hijos. Entonces es importante entender esto. Y por último, hermano, es un deber de los padres vivir la sana doctrina por medio de la forma como adoramos a Dios. Quise dejar de último este punto por varias razones. El primero, porque este es uno de los aspectos más descuidados en la formación espiritual de nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 12, el versículo 7 dice, hablando de la forma como Dios convocaba a la nación a tener fiestas. Y déjeme decir una cosa, si hay un Dios que le gustan las fiestas, es el Dios nuestro. Dios dejó establecidas más o menos en la Biblia 3 fiestas principales y 7 fiestas en total, que era obligación de la nación celebrarlas. Pero la festividad en Israel tenía una particularidad, es que Dios quería que el pueblo se alegrase en Él, por lo que Él les daba, por lo que Él les tenía. Ese concepto de festividad hoy la iglesia cristiana lo ha perdido. Para nosotros fiesta es igual a situación demoníaca, diabólica. Y ahí es donde yo quiero que replanteemos y volvamos a borrar el cassette y volvamos a estudiar la palabra en cuanto a eso. Mire, la nación de Israel es una de las naciones más festivas del mundo. La diferencia es que Dios es el centro de cada festividad. Si usted los ve celebrando Hanukkah, que es la noche de las velitas, que cae el mismo 8 de diciembre. Si usted los ve celebrando el Shabbat, se los ve celebrando Sukkot, que es la fiesta de las cabañas, el Pesach, la Pascua. Todas son fiestas interesantísimas, festivas. Yo he tenido la oportunidad de participar en 2 fiestas de esas con familias judías y es muy interesante lo que ellos hacen. Pero quiero que miremos el versículo 7 para entender esto que le estoy diciendo. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis, vosotros y quién más, y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Mis hermanos, todo acto público o privado, cada evento debe ser aprovechado para enseñar sobre la persona de Dios. La razón es que Dios es un Dios alegre. A mí me asusta, de verdad, hermanos, se lo digo sinceramente, ir a una fiesta de evangélicos. Me asusta. Porque la fiesta evangélica es una fiesta monotemática. Yo he tenido que corregir, a algunos de ustedes los he corregido porque dicen, pastor, ore para dedicar este cumpleaños o esta festividad a Dios. Y bueno, entonces cuando terminamos de orar, entonces, bueno, ahora sí, la recocha, huepa, levantémonos la bata y di. Perdón, hermano, la celebración no es espiritual toda. Sí, hermano, pero ya la parte espiritual pasó. No, señor. Ahí está el error. Ahí está el error. Pensamos que espiritual es orar y cantar un himno y una reflexión y la otra parte, huepa. Y note que la primera parte y la segunda parte no se parecen en nada. En la segunda parte hay chistes verdes, hay chisme, hay doble moral, hay situaciones que son traídas del mundo. Y ahí está la diferencia.
¿Quiénes están aprendiendo? Los hijos. A veces, en despedidas de solteros y solteras cristianos, llevan tortas con la forma de un pene y los niños mirando ahí. Esas cosas se ven en la iglesia. Entonces, ¿cómo queremos formar la espiritualidad de la siguiente generación cuando los adultos estamos siendo inmorales con nuestros hijos? Los hijos tienen que aprender que la festividad, las celebraciones, los sociales, son para adorar a Dios también. Por eso en las fiestas judías, hermano, el centro de la adoración judía, el centro de la fiesta, están comiendo, están riendo, están hablando, pero el centro es Dios. El centro de todo es Dios. No hay separación entre el mundo y lo espiritual. A nosotros nos está matando el trasfondo católico romano, romanista en las fiestas. Y hermano, rompamos por favor en el nombre del Señor con ese tradicionalismo romanista que daña nuestras festividades. Recordemos que aún en un social, aún en una dinámica entre adultos, aún en una dinámica familiar, el centro de la adoración es Dios. Dios no es triste, Dios no es aburrido. El problema es que pensamos que para estar alegres tenemos que traer la vulgaridad a la iglesia. Tenemos que traer la vulgaridad a las reuniones evangélicas. No, Dios es alegre porque es el diseñador de la alegría. Entonces, mi hermano, que enseñemos a nuestros hijos como deber, uno, interceder ante ellos, ante Dios. Interceder por ellos ante Dios. Instruir a nuestros hijos sobre quién es Dios y formar a nuestros hijos sobre el propósito de Dios. Mis hermanos, que Dios nos ayude a ser mejores padres de familia. Padre, te doy gracias por cada padre, cada madre de familia que esta tarde ha escuchado tu palabra. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a los que somos padres, a los que serán padres, a los que son abuelos y seremos abuelos, para que nos ayude, Dios, a modelar tu palabra en cada asunto de nuestra vida, para que vayamos cada día, Señor, formando, puliendo las vidas de nuestros hijos a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro hablar, de nuestro pensar, de nuestras acciones, para que en todos Cristo sea formado. Te lo pedimos dándote muchas gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.